La cosecha denominada de rama madura es una alternativa a la cosecha tradicional que los productores yerbateros fueron incorporando paulatinamente desde hace varios años. Básicamente, consiste en cortar aquellas ramas de más de 2 años de crecimiento, con un grosor de aproximadamente 1 pulgada y que poseen la mayor carga de materia prima. El sistema de cosecha forma parte de las jornadas de capacitación que lleva adelante el INIM en diversos puntos de la zona productora, como el caso de la charla realizada la semana pasada en la chacra de la familia Pobarchuk, en Colonia Unión, Corrientes. En yerba debo tener unas 25 hectáreas más o menos, y en realidad yo empecé a tener yerba en el tiempo que se plantó, que fue en el 80, no me acuerdo bien, 80 y algo, que fueron las autorizaciones, las primeras autorizaciones de plantar yerba. Y bueno, seguimos trabajando. Algunas hierbas cantaron, por ejemplo, acá, era una plantación que se había plantado en el año 1957, donde eran las partes de los abuelos, o sea, de mis suegros, y hoy, después de cosecharla varios años, tratar de acomodar, como el trabajo antes era mucho más rústico, mucha rastra, muchas cosas, entonces la planta fue decayendo. Entonces estamos optando de mejorar y hacer de rama madura. Ya vamos haciendo, y por lo menos 3 o 4 años, que estamos tratando de sacar siempre lo que nos muestra la planta, lo que nos deja sacar, y el resto dejar para que esté cubierta, no dejar pelada, hablando mal y pronto, la planta, ¿no es cierto?, que tenga cobertura, tenga follaje, ¿no es cierto?, cuando viene el frío, cuando viene el sol. Inclusive el que más quema, más peor es acá, es el sol, o sea, inclusive hacíamos corte de verano, que varios lotes dejamos de hacer en verano porque no podíamos controlar con la gente que nos deje follaje. Entonces cambiamos el sistema. Hoy por hoy con una tijera electrónica se puede manejar mucho mejor, y vamos tratando de hacer nosotros, o sea, mi hijo, hacer el corte y gente que tarifee para poder mantener una buena planta. Y generalmente la cosecha en rama madura, por ahí disminuís un poco en la cuestión de las entradas, la cantidad de entradas que tenemos en la chacra, ¿no? Y después, por ejemplo, se debe rescatar mucho que el 50% de lo que vos estás cosechando viene de la rama madura. Es decir, que el 50% de tu producción viene de rama madura. Entonces, por eso es una de las cosas que hay que tener presente al momento de realizar el corte, ¿no? Y sobre todo también que como bien dije anteriormente, nos ayuda a disminuir por ahí las entradas a la chacra, a los cuadros, cuando se haga el corte. En estas jornadas de capacitación que organiza el INIM, confluyen profesionales de otras instituciones, como el caso de los técnicos del INTA, quienes realizan fundamentales aportes para que los productores puedan poner en práctica las recomendaciones referidas al manejo de sus yerbales. Es importante trabajar en las cuestiones que tienen que ver con la cosecha, y bueno, como nosotros, tanto desde el INTA como del INIM, se trabaja bastante con lo que es cosecha de rama madura, y como bien vos decís, ¿no es cierto?, la importancia que tiene la secuencia y hasta inclusive los momentos en que se realiza en cada paso, ¿no es cierto? Comenzando por el viruteo, que es lo que estamos viendo un poco ahora. Digamos, esta es la época del año en la cual se está haciendo viruteo, podemos extendernos hasta fines de marzo, hacer todo lo que es viruta, después empezar a hacer lo que es un raleo y una limpieza, ¿no es cierto? Y también poder más llegando al invierno hacer una buena poda de rama madura con buenos aumentos, con buena longitud de aumento inclusive, porque muchas veces está en la discusión de
si dejo 10 centímetros, 20 centímetros, digamos, cuanto mayor es la longitud, nosotros aquí estábamos hablando entre 20 a 25 centímetros de aumento, con ramas de 2 centímetros y medio, de color gris, digamos, poder determinar bien ese tipo de situaciones ayudan a que la planta responda bien a la cosecha siguiente. Acuérdense que en la cosecha es una inversión que nosotros vamos haciendo año a año, ¿no es cierto? Elegir bien las banderas que van a ser nuestros futuros cargadores también es importante, como otro de los pasos que estamos trabajando, ¿no es cierto?, con este sistema de cosecha. Y por último, hacer el emboreví ya pasando ya julio, agosto, hacer un buen emboreví, dejando siempre un emboreví cortando en la escoba, ¿no es cierto?, como se conoce, con un pequeño aumento. De esa manera favorecemos el crecimiento de las ramas que van a ser nuestros futuros cargadores. Durante la charla con los productores, los técnicos también destacaron la importancia de mantener la limpieza y desinfección de las herramientas antes de ingresar a los lotes para realizar la cosecha. Primero que nada, hay que tener en cuenta que cuando se habla de desinfección, se habla de higiene. Y al hablar de higiene en la chacra, estamos hablando de buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas son un conjunto de técnicas que nos permiten justamente llegar al tener el cultivo en óptimas condiciones higiénicas, porque justamente estamos tratando con un alimento, que eso es un dato importante que todos deben saber. Al tener una chacra que se empiece a implementar con las buenas prácticas, la incidencia de, por ejemplo, enfermedades es muy importante para que nosotros podamos poder erradicarla, ¿sí? En este caso, por ejemplo, se hace la desinfección de los materiales como previo a la entrada del corte, de los distintos tipos de cortes, ¿no? En este caso con una solución de alcohol diluido para evitar la propagación de distintas enfermedades. Uno de ellos es, por ejemplo, la rama negra, que si bien hay otras formas de transmitirse la enfermedad, pero una de ellas es por la no desinfección de los materiales al momento de cosechar. Y rescatar que en esta zona, por ejemplo, no tenemos mal de la tela, que creo que es muy importante tener en cuenta eso. Pero para evitar que empiece la propagación de esa nueva enfermedad, se debe hacer hincapié en lo que son la desinfección de las herramientas y de la ponchada. Desde ya gracias a Linin por volver a trabajar con los productores, que eso para nosotros es fundamental, tener un asesoramiento y seguimiento de las cosas que uno hace, porque siempre tratamos de hacer las cosas, creemos que hacemos bien, pero todos los días uno aprende algo nuevo, una manera nueva de trabajar y siempre más fácil, más liviana.